Simón Magus, o Simón el Mago, es conocido en la historia gracias al Nuevo Testamento, junto con otras antiguas fuentes escritas por él antes de su muerte. Se cree que Simón nació en Samaria y que viajó a Roma en los tiempos del emperador Claudio. Simón el Mago, llamado también Simón de Gita, fue un líder religioso samaritano, inicialmente gnóstico, posteriormente modificó su doctrina. Para algunos historiadores, Simón el Mago fue un sacerdote babilónico. Él era una parte de la comunidad babilónica que había estado viviendo en la tierra de Israel del norte. Desde las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por los asirios. Estos samaritanos, como se les llamaba, se dicen ser el verdadero pueblo de Dios, mientras que al mismo tiempo practicaban ritos paganos, muchos que vinieron directamente de Babilonia. Para los seguidores de Simón Magus, Jesús proviene de la Santísima Trinidad, pero Simón proviene del Espíritu Santo. Sus viajes y prédicas lo llevaron desde Egipto hasta Roma. Era suficientemente importante como para ser mencionado en la Biblia como rival de Cristo. Simón, que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaria, que le prestaba atención y decía de él: este hombre es el gran poder de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 9. Los seguidores de Simón el Mago creían que era el Mesías, pero él decía que había 2 reencarnaciones vivas de Dios, según Ireneo, uno de los primeros teóricos cristianos. Simón aseguraba ser la potencia de Dios. El Mesías hombre, el pensamiento de Dios, la mujer Mesías, era una mujer llamada Helena. Simón el Mago la había encontrado en un lugar sorprendente. Helena, que había salido de un prostíbulo, simbolizaba lo que significaba caer, y simbolizaba también en su redención, lo que había caído en este mundo, podía ser redimido. Que una persona caída podía redimirse y ser agradable a los ojos de Dios. Simón fue consiguiendo más adeptos que se expandieron desde Samaria hasta Fenicia e incluso a Roma. Pero, aunque contaba con muchos seguidores, Simón era consciente del creciente poder del cristianismo. Impresionado por las enseñanzas del apóstol Felipe, en especial porque esperaba tener más poderes, Simón fue bautizado. Referencias de Simón el Mago lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 8, 9-24. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. De esta propuesta de Simón el Mago deriva la palabra simonía, que significa la acción o intención de negociar con cosas espirituales, como los sacramentos o los cargos eclesiásticos. Simón el Mago, después de su rechazo por parte de Pedro, comenzó a moldear su propia iglesia cristiana. Una iglesia de la que era cabeza, una iglesia diseñada para derrocar por completo al cristianismo. Su idea era mezclar juntos la enseñanza de Babilonia con algunas de las enseñanzas de Cristo, y así crear una iglesia universal, pero una iglesia con babilonianismo como su base. Arnak, un historiador de la iglesia, dice que Simón el Mago proclamó una doctrina en la que la fe judía era extraña y grotesca mezcla con los mitos babilónicos, junto con algunas adiciones griegas. San Justino Mártir, en sus apologías y en una obra perdida contra las herejías, que San Ireneo utilizó como su fuente principal para una obra similar, e Ireneo, contra las herejías, cuentan el mito de Simón y Helena.
De acuerdo con este mito, que era el centro de la religión simonista, al principio de los tiempos Dios tuvo su primer pensamiento, llamado Enoia o Sofía, el cual era una mujer, y de ese pensamiento surgieron los ángeles, cuando descendió a las regiones inferiores de la creación. Pero los ángeles se rebelaron contra ella por celos y crearon el mundo, y lo convirtieron en su prisión, donde apresaron su cuerpo femenino. Desde entonces ella se reencarnó muchas veces, y en cada ocasión resultó humillada. Entre sus muchas reencarnaciones se encontraba Helena de Troya, y finalmente se reencarnó como Helena, una esclava y prostituta de la ciudad fenicia de Tiro. A su vez, descendió bajo la forma de Simón el Mago para rescatar a su Enoia. Tras redimirla de la esclavitud viajó con ella, proclamándose Dios, y a ella como su Enoia, prometiendo que disolvería el mundo que los ángeles habían creado en su rebelión. Pero quienes confiasen en él y en Helena regresarían con ellos a los mundos superiores. Las tradiciones cuentan que Simón el Mago quería demostrar cuánto era poderoso en sus artes delante del emperador Nerón y desafió a San Pedro, que obraba por la gracia del Espíritu Santo. El mago quería demostrar que él era más poderoso con una demostración de levitación en el foro romano delante de todo el pueblo. Pero la oración de Pedro frustró su magia y Simón se precipitó desde lo alto cayendo al suelo y muriendo. Las huellas de las rodillas del apóstol quedaron impresas en la laja de piedra donde el apóstol se arrodilló en oración. El Papa Pablo I en el 760 hizo construir un oratorio dedicado a San Pedro y San Pablo. Más tarde, en el 850, en el mismo lugar, Papa León IV erigiría la iglesia llamada Santa María Antigua. Esta iglesia sufrió varios derrumbes causados por terremotos y en el siglo XII fue reestructurada y dedicada a Santa Francesca Romana. En el libro apócrifo Los Hechos de Pedro, escrito en el siglo II después de Cristo, Simón y Pedro se enfrentan en una serie de incidentes milagrosos. Simón Magus asegura que puede demostrar que tienen más poder que Jesús. Simón dice: si tu Mesías puede ascender a los cielos, yo también. En ese momento Simón empieza a levitar. El libro apócrifo Los Hechos de Pedro relatan la escena. Y de pronto se elevó las alturas y todos lo vieron ascender. Hechos de Pedro capítulo 3 versículo 32. La multitud atónita observaba a Pedro, que alzó las manos en oración pidiendo a Jesús que derribase al Mesías rival. La oración fue eficaz. En los Hechos de Pedro se describe lo que ocurrió, y cayó de las alturas y se rompió la pierna en 3 partes. Los presentes lo apedrearon y se fueron, y por eso creyeron a Pedro. Capítulo 3 versículo 32. Los Hechos de Pedro parecen indicar que Simón perdió a sus seguidores en ese momento. Pero hasta el año 300 siguió teniendo adeptos en Siria, Egipto y Roma que lo adoraban como un dios y a un redentor. El emperador Claudio había erigido una estatua de Simón el Mago, con la inscripción: Simón el Dios. Las iglesias de Simón no empezaron a desaparecer hasta que el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo, 300 años después de la muerte de Jesús. Cirilo de Jerusalén, 346 después de Cristo, da otra versión de este incidente en el prefacio de su Historia de los Maniqueos. Simón el Mago viajaba por el aire en un carro tirado por demonios cuando Pedro y Pablo oraron, y sus oraciones lograron que cayera al suelo, ya cadáver. Justino e Ireneo ofrecen otras informaciones, que Simón procedía de la ciudad samaritana de Gita y que los simonianos adoraban a Simón en la forma de Zeus y a Helena en la forma de Atenea. También dice que el emperador Claudio levantó una estatua a Simón en una isla del río Tíber con la inscripción: Simón y Deo Sancto, a Simón, el Dios Santo. Sin embargo, en el siglo XVI, en la citada isla se desenterró una estatua dedicada a Semos Ancus, una deidad de los sabinos, lo que ha llevado a muchos eruditos a pensar que Justino confundió al dios Semonis Ancus con Simón el Mago. Simón el Mago fundó su propia religión, el simonianismo. De acuerdo con los simonianos, el mundo estaba formado de forma distinta a como creían los romanos y cristianos, y creían que Simón era el padre en forma humana que trataba de reunir conocimiento y traer la salvación a la gente del mundo. Hipólito, en su Filosofumena, detalla la doctrina del simonianismo, explicando el sistema de emanaciones divinas e interpretaciones del Antiguo Testamento que se realizaba en esta nueva doctrina. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que Hipólito muestra una versión más elaborada del simonianismo, siendo que las doctrinas originales del culto eran mucho más sencillas y próximas al relato de Justino Mártir e Ireneo. Simón viajó a través del mundo antiguo, desde Palestina y Siria hasta Antioquía, Egipto y Roma, fundando iglesias con sus nuevas enseñanzas. Algunas fuentes cuentan que Simón murió cuando pidió ser enterrado vivo y demostrar que podía escapar, otras, sin embargo, cuenta que murió de una manera pacífica cerca de Antioquía. De todas formas, a pesar de los esfuerzos en la primera era del cristianismo para reprimir las enseñanzas de Simón el Grande y sus seguidores, la fe de los simonianos ha sobrevivido durante 2000 años, dejando a día de hoy una secta en funcionamiento.
El pastor Germán de Terin creía que Simón el Mago era Pablo de Tarso. Toma los ataques de las pseudo-clementinas como literales e históricos y sugiere que los ataques de las pseudo-clementinas son correctos al identificar a Simón el Mago como representante de Pablo de Tarso, siendo Simón Pablo originalmente detestado por la Iglesia y el nombre de Simón cambió a Pablo cuando fue rehabilitado en virtud de epístolas falsificadas que corregían las genuinas. En el libro gnóstico, Tratado de Alquimia Sexual, nos relata el encuentro entre Samael Aumbeor y Simón el Mago. El libro dice: estando yo en los mundos suprasensibles, llegaron a mis manos dos obras. La una era de Simón el Mago, y la otra era del samaritano Menandro, que llegó al pináculo de la ciencia mágica. Después de consultar estas dos obras, invoqué a Simón el Mago. Esta invocación la hice en nombre del Cristo. Entonces Simón el Mago contestó diciéndome: en nombre del Cristo no me llames, llámame en nombre de Pedro. Entonces comprendí que Simón el Mago era el polo contrario de Simón Pedro. Penetré en un precioso recinto, donde encontré a Simón el Mago con su colegio de fieles discípulos. Cuando Simón me vio entrar, en tono áspero me dijo: salga usted de aquí. Y acercándose a mí, me tocó ciertos chakras del bajo vientre. Entonces entendí que Simón el Mago es realmente un mago negro. Procedí defendiéndome con mi espada flamígera, y ante los torrentes de fuego ardiente, aquel mago negro se quedó anonadado, y sin atreverse a mirar mi espada, permaneció absorto. El mal es tan fino y delicado, que hasta la misma maestra Blavatsky llegó a creer firmemente que Simón el Mago era un maestro de la logia blanca. Huiracocha también creyó que Simón el Mago era un gran maestro gnóstico, y nos dice que todo lo que Papus y otros autores enseñaron acerca de la magia en los últimos años, era tomado de Simón el Mago. El único que no se equivocó con respecto a Simón el Mago fue Dante Alighieri en su Divina Comedia. Dante llama simoníacos a los discípulos de Simón el Mago. Los romanos le erigieron estatuas con la inscripción: Simoni Deo Sancto. Sin embargo, estudiando atentamente las obras de Simón el Mago, aparentemente no hay nada que pueda considerarse condenable, como magia negra. El mal es tan fino en el mundo de la mente, el mal es tan delicado y tan sutil en el plano del entendimiento cósmico, que realmente se necesita mucha intuición para no dejarse engañar por los demonios del mundo mental. En el plano mental, los magos negros son millones de veces más finos y delicados que los magos negros del plano astral. La clave nos la da el Dante en su obra titulada La Divina Comedia. Dante nos pinta en su infierno a Simón el Mago y a todos los hechiceros, a quienes Dante denomina simoníacos, caminando en su infierno con la cabeza para atrás. La magia negra de Simón el Mago consiste en que se quedó mirando hacia el pasado y no quiso aceptar al Cristo ni a la nueva corriente crística. Esta es una rebelión contra las jerarquías divinas, y de hecho quedó colocado Simón el Mago en los mundos de la magia negra. Quien atentamente estudie las enseñanzas de Simón el Mago, podrá comprobar que Simón el Mago no habla una sola palabra a favor del Cristo. Simón el Mago vio que la chispa se desprendía de la llama en sí mismo, sin acordarse de aquellas palabras del divino Rabí de Galilea: nadie llega al Padre, sino por mí.